Buenas tardes y gracias por unirte a nosotros. Me llamo el teniente Mike Linehan de Patrulla Sur. Yo soy el supervisor de nuestro equipo por la gente que no tiene casas. Como todos saben, nosotros tenemos clima de invierno viniendo en la noche de miércoles y continuar para el jueves y viernes. La temperatura va a caer y estará muy frío con viento fuerte. La temperatura será menos de 0. Está prognosticando 0 a 4 inches de nieve, pero nuestro equipo de remoción de nieve está listo por todo. Nosotros estamos llenos de sal y la arena y tenemos equipos llenos y listos a responder. Nuestra flota tiene 8 trocas de salmuera por pre-tratamiento y tiene 60 trocas con arlos de sal y arena esparcidores. Nosotros tenemos 3 centros de comunicación y como dispatch, incluyo aquí en City Hall. Tenemos 17,000 toneladas de sal y nuestras reservas, que están buenos por hacer más de 35,000 toneladas de mezcla de sal y arena. Y cuando el clima de invierno viene aquí por las calles son tratados de prioridad. En Wichita hay 5,000 millas de calle y los recursos son limitados. No es posible para tratar todas las calles en la ciudad con eficacia. Nuestra primera atención es 1,500 de rutas, emergencias y principales arterias, pagando especial atención por principales rutas de tráfico que servir los hospitales y edificios, emergencias y escuelas públicos. Entonces, nosotros estamos pagando atención por las rutas secundarias y calles residenciales que están adicionando 300 millas de rutas aquí en la ciudad de Wichita. Y la ciudad de Wichita no mantiene calles y autopistas federal y estado. Es como el K96, K96 y las autopistas 135 y 235 y la autopista de Kellogg. A la media nosotros usamos más o menos de 1,000 toneladas de sal y arena por cada tormento. Pero depende en el tipo de clima, llueve, nieve, hielo y cómo frío está la temperatura y la duración del clima severo. Y entonces, cuando hay llueve antes de nieve, es difícil para pre-tratamientos de las calles porque el llueve llevarse el tratamiento. Ustedes pueden vigilar a los arados en un website que yo te doy en pocos minutos. Muchas gracias a todos de nuestros primeros responderos con el seguro de público y los trabajos públicos por todos de ellos hacen para mantener a salvo cada día, por especialmente en el clima de invierno peligroso. Aunque nuestros equipos de responde hacen un bien trabajo de mantener las calles limpios, si ustedes no necesitan salir su casa en el jueves, por favor, quedarse en casa. Nuestro departamento de policía tiene un equipo para ayudar gente que no tiene casas. Nosotros estamos trabajando para conectar a esta gente con servicios en Wichita que pueden ayudarlos. Y entonces trabajando para conectar la gente con los refugios. Nosotros tenemos papeles de información de los servicios y nosotros estamos distribuir por negocios y organizaciones para ayudar la conexión de la gente con los servicios. Este clima frío puede cambiar muy rápido por condiciones mortales. Necesitamos fomentar gente que no tiene casas por visitar los refugios como el Open Door, el Puerta Abierto, y el Union Rescue Mission por refugios de emergencia en la noche, y el Humankind Ministries. Y el Humankind Ministries tiene un refugio para hombres en la noche y mujeres también en la noche. El Humankind es el refugio emergencia que está abierto antes del 31 de marzo.
Si ustedes darse cuenta una persona que necesita servicios por gente que no tiene casa, por favor, avisarlos. A llamar nuestro equipo de Homeless Outreach a la 316-854-3013. Es 316-854-3013. Y tú puedes llamar el United Way a la 211 para una lista completa de refugios. Y entonces, comida, servicios, o visitar el 211kansas.org. Si ustedes necesitan salir de tu casa, por favor, manejar tu carro o vehículo despacio y con seguro. Tener un kit de emergencias en caso de una emergencia. Planear más tiempo por tu viaje. Mantener tu vehículo en bien orden, funcionamiento. Y manejar más despacio en condiciones y con hielo y nieve y llueve también. Asegurar que las ventanas en su vehículo están claras de nieve y hielo. Y mantenerse alejado de equipo en seguridad que están en las calles. Estar familiarizar con los señales de hipotermia, que viene muy rápido y muy pronto. Los síntomas incluir los temblores, somnolencia muscular rígidos, la confusión y síntomas de congelación incluyo entumecimiento de piel y que parece azul y blanco y oscuro y gris. Nuestro equipo de trabajos públicos hacer sesiones informativas para asegurar que ellos tener cuidado y queremos ustedes a tener cuidado también. Por último, cuidar con los tubos. No quiere tubos que romper. Abrir las puertas de los armarios para entrar aire de caliente de que está en tu casa. Mantener grifos, tormentas, agua de movimiento es más difícil a congelar. Si tus tubos congelaran, cortar el agua y derritarse los tubos. Muchas gracias.